Hola a todos, soy el padre Orlando Lugo Pérez, soy escritor y productor ejecutivo de Charlie Musical junto con mis compañeros de Meita PR, Isamel Hernández y Joel Rivera. Estamos bien contentos porque por fin podemos decirlo de forma oficial. Charlie el Musical se muda de Puerto Rico para la Florida Central, sí, en el Osceola Performing Arts, este próximo 23 y 24 de septiembre. Charlie el Musical, dirigido por Alejandro I, y narra la vida del primer beato boricua. Estamos bien lucidos, bien contentos. Entra ya a pietix.com y compra tus boletos. Pero si quieres recaudar fondos para tu parroquia, para tu grupo de jóvenes, para tu comunidad, tu grupo apostólico, puedes escribirnos también a meitapr@gmail.com y allí mis compañeros productores estarán disponibles para darte toda la información, así que nos puedas ayudar a vender boletos mientras recaudas fondos también para tu actividad o para tu grupo apostólico. Entra ya a pietix.com, queremos verlos a todos, a toda la comunidad hispana, a todos los boricuas, y lleva tu bandera. Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, gloria del pueblo cristiano, gozo de la Iglesia Universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, tú nos has dejado el memorial vivo de tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Saludos, buenos días a todos. Adasol, por favor, puede ponerte de pie, por favor, Adasol. Les presento a la nueva presidenta de Juan 23 de nuestra parroquia, Adasol, que fue electa unánime y dijo que sí con mucha alegría. Gracias, Adasol, por todo lo que haces. Bueno, quiero darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez, a los que se conectan a lo que llamamos la Iglesia Digital, que nada tiene que ver que usted sustituya a su parroquia por la misa digital, pero cuando usted tiene la oportunidad, pues somos una misma comunidad, la presencial y la digital. También de una forma muy especial a un matrimonio que quiero mucho, que he aprendido a querer mucho en el camino, sobre todo después de nuestra peregrinación a México, a Santa y a Jorge. Santa y Jorge, pónganse de pie. Ahí están sus hijos también, 2 de ellos que nos acompañan, doctores en farmacia desde Bayamón, Puerto Rico. Gracias, un aplauso, bienvenidos. Santa y Jorge tienen una fundación sin fines de lucro con una misión muy particular que en el próximo semestre vamos a trabajar activamente con ellos. Sobre todo, yo no me acuerdo cómo es que se llama la condición, ¿verdad? Que luego ella lo hablará. ¿Cómo es que se llama, Santa? Ok, retinitis pigmentosa, donde que, pues ella trabaja muy de cerca con intentar encontrar esa cura.
de una forma muy particular porque ha tocado de forma muy particular esa condición a su familia. Con lo cual estamos planificando una actividad de recaudación de fondos para continuar con los estudios de esa condición, donde nosotros la vamos a ayudar a ella y a Jorge, y lo vamos a hacer en Soles Restaurant. Así que hoy tendremos reunión allá para ver cómo podemos recaudar fondos para esa corporación sin fines de lucro que intenta buscar salud a nuestro pueblo, especialmente en una enfermedad tan rara como esa, ¿cierto? Aunque hay algunas investigaciones un poco, digamos, novedosas, pero estamos en eso. Y también Stephanie desde Delaware. Stephanie, ¿dónde estás, Stephanie? Ahí está Stephanie. Welcome home, Stephanie. Oh my gosh. Welcome home. Y Margaret y Ferdinand desde la Florida. ¿Dónde están? Ahí está. Bienvenido. Margaret y Ferdinand, necesitamos que, mira, Charlie Musical en Kissimmee, hay que abarrotar el Osceola Performing Arts. Así que vamos para allá. Pero para que me promociones también, porque yo sé que tú trabajas con las computadoras y esas cosas. Necesitamos que todo el mundo nos ayude a promocionarlo para llenar 2 funciones en el Osceola Performing Arts. Muy bien, hermanos. Estamos celebrando una gran solemnidad de la iglesia. Y estamos de solemnidad en solemnidad. Y tenemos que entender por qué la iglesia celebra en este domingo, después de la pasada solemnidad. ¿Cuál fue la del domingo pasado? Santísima Trinidad. ¿Y la anterior? Ay, Dios mío, nena, ¿cómo va a ser? ¿Pentecostés? Ay, Dios mío. Hasta una fiesta de la alabanza y todo. Y que tú brincaste y todo. Muy bien, pues Pentecostés, Santísima Trinidad, Corpus Christi, que es la solemnidad del cuerpo y de la sangre del Señor. Y fíjense esta consecuencia lógica, es decir, el Señor Padre envía el Espíritu Santo por el Hijo, nace la iglesia. Esa obra es una obra de la Trinidad, que es lo que celebrábamos el domingo anterior. Y luego hoy celebramos la gran obra de la Trinidad, que es el gran milagro del cuerpo y la sangre del Señor que permanece en su iglesia. Y de esa forma el Señor cumple su promesa: estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. No en una representación, sino Él en persona, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. La gran obra de la Trinidad es el cuerpo y la sangre del Señor. Esta solemnidad cogió mucha fuerza en la época medieval, allá por más o menos donde Ángel nació, más o menos, en la época medieval. Sobre todo con grandes propósitos espirituales. Primero, que todos los católicos, los cristianos, porque en aquel momento no había división entre protestantes y católicos, es decir, todos éramos católicos, primero nos diéramos cuenta de la maravilla del milagro eucarístico, que no estamos hablando de milagros eucarísticos que el Señor ha realizado en la historia, sino el gran milagro que se realiza todos los días sobre el altar, que es convertir el pan en el cuerpo y la sangre y el vino en la sangre del Señor. Nos diéramos cuenta de ese gran tesoro de los cristianos, donde el Señor cumple su promesa y está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad hasta el final de los tiempos. Que los cristianos no divididos, porque en aquel momento, vuelvo a repetir, no estábamos divididos, nos diéramos cuenta del gran regalo que hemos recibido. Y número 1, dar gracias a Dios. Por lo tanto, la solemnidad del Corpus Christi es para dar gracias a Dios. Gracias, Señor, porque has dejado tu propia presencia en cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad. El milagro más perfecto de la Santísima Trinidad. Qué bonito, ¿verdad? Hasta me rimó. Así que hoy, en la gran solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, lo primero que tenemos que dar es gracias. Y después de dar gracias, recordar el dogma. Lo hemos leído, sobre todo en esta hermosa secuencia del cuerpo y de la sangre del Señor, secuencia compuesta por Santo Tomás de Aquino, también en la época medieval. Y encontramos que ya el domingo pasado hemos explicado lo que es dogma, pero yo lo voy a explicar brevemente para los que no estuvieron aquí con nosotros el domingo pasado. El dogma es una ley. O sea que la ley es de obligado cumplimiento, tanto la ley civil como la ley de Dios, de obligado cumplimiento. Yo no estoy de acuerdo con las leyes de tránsito, pero no te puedes comer la luz roja. ¿Me sigue? De obligado cumplimiento. Pero esta ley dogma es revelada, es manifestada al mundo por el mismo Dios, con un solo propósito: que usted y yo vayamos por el camino de la verdad. Yo puedo opinar que ahí no está el Señor,
pero aunque usted opine que ahí no está el Señor, yo respeto su opinión, pero su opinión está objetivamente equivocada. El Señor dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Y luego le da unas facultades muy particulares que las vamos a hablar dentro de un momento. Así que la solemnidad del Corpus Christi es una solemnidad realizada por la Iglesia, es decir, instituida por la Iglesia, para dar gracias a Dios por el gran milagro eucarístico. Y número 2, para recordar una verdad revelada. Esa verdad revelada que continúa desde nosotros desde el Jueves Santo. Por eso hay una conexión hermosa entre la festividad del Corpus Christi y el primer Jueves Santo, en donde celebramos la institución de la Eucaristía. Por eso en la Iglesia Católica hay una tradición de que todos los jueves que celebramos son jueves eucarísticos. Así que hay una relación intrínseca que llamamos entre el Corpus Christi y el Jueves Santo, donde recordamos el dogma. ¿Qué nos dice el dogma? Que el Señor permanece en cuerpo, sangre, alma y divinidad en las especies eucarísticas. ¿Y por qué es importante que usted y yo de vez en cuando, hermanos, recordemos los dogmas de la Iglesia? Para diferenciar la verdad de la devoción y hacer que la verdad y la devoción vayan por un mismo camino, el revelado por Cristo. ¿Por qué el Padre Orlando está hablando de verdad y devoción? Porque ustedes saben que yo voy complicando las cosas. Complicando las cosas para ir o intentar educar las conciencias cristianas, que por supuesto ahí incluyo la mía también, porque todos somos hermanos. Y fíjense que hoy encontramos la verdad por un camino y las devociones particulares algunas veces por otro camino. Especialmente las eucarísticas, por eso me da la gana de tocarlas en la misa del Corpus Christi. Porque además es mi obligación como pastor hacer esto. Es mi obligación como pastor utilizar esta solemnidad para educar en la verdad y en las devociones. Y quiero dar un ejemplo de eso en el camino, mientras vaya explicando algunos otros detalles maravillosos de la gran solemnidad del Corpus Christi. Ya sabemos, el Corpus Christi, fiesta instituida para dar gracias a Dios y recordar la verdad. Al recordar la verdad podemos saber si nuestras devociones particulares, aquellas devociones que usted practica en su intimidad o en comunidad, van en comunión con la verdad. Muy bien, teniendo esto como teoría, hoy en la gran solemnidad del Corpus Christi deberíamos preguntarnos, ¿qué ocurre en el Corpus Christi y para qué ocurre el milagro eucarístico que celebramos en Corpus Christi? Yo para eso quisiera explicar algunos momentos de la liturgia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque todos los días los católicos, los cristianos, tenemos el privilegio de contemplar el milagro eucarístico por el cual usted y yo debemos sentirnos orgullosos, vivir en esa realidad y entregar nuestra vida por ella. Primero, sabemos que la Eucaristía, Eucharistein en griego, que significa acción de gracias, se ha celebrado desde el principio en la Iglesia. Lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el mismo apóstol San Pablo decía, porque nos reuníamos para leer las Escrituras y para la fracción del pan. La Eucaristía es esencialmente eso. La primera parte de la misa es precisamente la liturgia, ¿qué? La liturgia de la palabra, donde nos preparamos, luego proclamamos la palabra, Antiguo Testamento, Salmo, que es parte del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento en la segunda lectura y luego el Evangelio, un trocito del Evangelio. Dicen los liturgos que si usted viene a misa todos los días, durante los 3 ciclos A, B y C, leeremos toda la Sagrada Escritura. Entonces, la primera parte es la liturgia de la palabra. Dice San Pablo, nos reuníamos para escuchar las Escrituras y explicarlas. Es lo que estamos haciendo. Y luego, después de las preces o oración universal, ¿saben cuáles son las preces, verdad? Te pedimos por el Papa, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Y en ese momento nos sentamos y comienza la procesión de ofrendas, que la podemos procesionar de la credencia al altar o desde la parte de atrás al altar. Hay procesión de ofrendas. Ahí comienza la segunda parte de la Eucaristía, que es la liturgia ¿qué? Eucarística, donde después de escuchar la palabra nos preparamos
para recibir al Señor. Entonces, es importante que entendamos que lo que hacemos en la misa es lo que siempre se ha hecho en la iglesia. Y siempre se ha hecho en la iglesia, y hay que entender el espíritu por el cual se ha hecho en la iglesia. Vamos a la segunda parte de la Eucaristía, que es la liturgia eucarística. Hay un momento que le llamamos la consagración. La consagración solo lo pueden realizar los sacerdotes y los obispos. ¿Por qué un pastor protestante, a quien amamos y respetamos y jamás demonizaremos a ningún hermano nuestro, pero hay que educar en ciertas cosas doctrinales, no pueden realizar la consagración porque no tienen sucesión apostólica? ¿Qué significa sucesión apostólica? Los apóstoles reciben el poder por parte de Cristo. Y dice, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Estuvieron presentes en la primera Eucaristía, el Jueves Santo, y él dice, y ellos reciben del Señor un mandato: hagan esto en memoria mía. Desde ese momento en que el Señor instituyó la Eucaristía, los apóstoles imponen las manos, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, mientras ellos van muriendo, van dejando unos sucesores. A esos le llamamos sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos, que vienen de la palabra griega episcopos, que significa los que supervisan o los que vigilan. Por lo tanto, el obispo, que tiene sucesión apostólica, tiene como misión particular supervisar que la palabra que el Señor entregó a su iglesia se enseñe y se practique con toda veracidad. Luego, los obispos tienen colaboradores. Esos colaboradores los llaman presbíteros, que somos nosotros los presbíteros. Luego están los diáconos, pero ellos no reciben la potestad para consagrar. Así que desde ese momento, la sucesión apostólica ha sido de forma ininterrumpida hasta el día de hoy, en que nosotros, los sacerdotes, recibimos la misma autoridad de Cristo, para que en nombre de Cristo, no en nombre propio, nosotros perpetuemos el memorial que Él, Cristo, originó un Jueves Santo. Miren qué grandes son los sacerdotes, no porque seamos grandes moralmente a nivel persona, bueno, yo sí, pero no todos, sino por el ministerio que hemos recibido. Por eso es importante orar por los sacerdotes, porque de vez en cuando somos medio sinvergüenzas, pero la mayoría no lo son. No lo somos. ¿Ves? Y es importante orar por los sacerdotes. ¿Por qué? Porque son la representación, los que garantizan la sucesión de los apóstoles, que la tienen los obispos, y nosotros colaboramos en esa misión episcopal de supervisión. Y en ese momento, cuando recibimos esa autoridad de Cristo por sucesión, hay un momento muy particular en la Eucaristía, que le llamamos la consagración. Por eso solo la consagración la pueden hacer los obispos y los presbíteros, y no otro ministro de cualquier otra iglesia. Entonces, esto es importante para explicarlo, hermanos, porque no es lo mismo venir a la iglesia católica que ir a otra iglesia cristiana hermana nuestra, pero que no tiene sucesión apostólica, porque al no tener sucesión apostólica, no tiene, entre otras cosas, lo más importante: el cuerpo y la sangre del Señor. ¡Viva Dios! Y en esa segunda parte, liturgia eucarística, hay dos momentos maravillosos. El primero se llama epíclesis. ¿Cómo se llama? Epíclesis significa abajamiento del Espíritu Santo. Qué bello, ¿no? Y encontramos que la epíclesis se realiza a través de las manos del sacerdote, cuando el sacerdote extiende las manos sobre las especies del pan y del vino. Cuando se extiende las manos, normalmente, a menos que se duerman los monaguillos, ¿se toca qué? La campana. Porque la campana nos anuncia que el Espíritu Santo ha bajado sobre el altar. Por eso, cuando escuchamos la campana, lo correcto es que debemos, ¿qué? Dígalo, cobardes, arrodillarnos. Padre, ¿qué pasa? Y ahí voy corriendo. Si no me puedo arrodillar, pues usted no se arrodille, pero hace una reverencia profunda, o si quiere se puede sentar y hacer reverencia profunda, pero que se note que Dios está presente. Y muchas veces, como parroquia, como comunidades cristianas católicas, hemos perdido en la conciencia el sentido profundo eucarístico. En ese momento baja el Espíritu Santo
para consagrar, es decir, para separar para sí las especias que se convertirán en cuerpo y sangre del Señor de forma real y permanente. Y luego entonces, en ese momento que comienza después de la epíclesis, la consagración, el sacerdote in persona Christi, en persona de Cristo, consagra el pan y el vino con las mismas palabras de Cristo. Y es Cristo consagrando en la figura del sacerdote. Y desde ese momento se actualiza, se hace igual. El mismo momento del Jueves Santo es el mismo momento que celebramos ahora. ¡Viva Dios! ¡Esto es maravilloso! Es decir, que nosotros no tenemos por qué sentirnos celosos por los apóstoles, porque todos los días usted y yo tenemos la oportunidad de vivir el mismo momento que Cristo promulgó el pasado Jueves Santo. Y en ese momento, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Luego el sacerdote adora, poniéndose de rodillas, hasta que al final, cuando ambas especies ya se han convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, lo anuncia a la asamblea. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Y el pueblo responde, ¿qué? ¡Ay, qué porquería! Otra vez. Y el pueblo responde, ¿cómo? Maranatá, ven, Señor. Se lo estamos diciendo al Señor. Como para yo decir, anunciamos tu muerte y con el celular proclamamos tu resurrección. Hermanos, esto es serio. Estamos ante la misma presencia de Dios. Fíjate cómo el pueblo responde en un estallido de alegría. Eso se tiene que notar, con pandereta o sin pandereta. Es el corazón el que tenemos que poner sobre el altar. Por eso, hermanos, no importa, sabemos que el sacerdote colabora y ayuda a que podamos celebrar una buena Eucaristía. Pero más que el sacerdote es su corazón, ¿dónde está al momento de la consagración? Pues ya sabemos qué ocurre. Y la fiesta y solemnidad del Corpus Christi nos invita a recordar qué ocurre sobre el altar, que nosotros jamás debemos olvidar, porque lo encontramos en nuestra Iglesia Católica que recibe sucesión apostólica. Aquí está Cristo, no solamente en la oración de la asamblea, no solamente en la obra de la caridad, sino en su cuerpo y en su sangre, de forma real y permanente. ¡Viva Dios! Luego entonces, al saber qué ocurre de forma resumida, y fíjense que uno piensa que la gente conoce esto, pero es importante que nosotros expliquemos esto de vez en cuando. Además es súper interesante. ¿Qué efectos, qué ocurre cuando yo reconozco que en el altar ocurre el milagro de la Eucaristía? Fíjense que no estoy diciendo el milagro eucarístico. El milagro en mayúscula de la Eucaristía. Pues ocurren muchos efectos. Pero yo quiero compartir con ustedes 3 efectos que están plasmados en la Sagrada Escritura de hoy. Primero, la tradición de la Iglesia nos recuerda que comulgar el cuerpo y la sangre del Señor, que adorar a Cristo que está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en las especies consagradas del pan y del vino, primero, tiene como efecto que nos fortalece y alimenta en el camino. Y nosotros como iglesia misionera no podemos jamás perder de perspectiva que usted y yo somos parte de una iglesia que camina. Desde el Antiguo Testamento hasta hoy, siglo XXI, somos parte de esa esencia misionera de la iglesia. Y encontramos precisamente en diferentes momentos hoy en la Eucaristía, donde nos recuerda que somos viajeros. Encontramos primero en la secuencia, compuesta por Santo Tomás de Aquino, y dice, el pan que del cielo baja es comida para viajeros, es un pan para los hijos. Por eso, en esta parroquia, la mesa dice, verdadero pan de los hijos. Hermanos, estar en presencia de Cristo real, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, tiene como un efecto práctico inmediato el que el mismo Señor, realmente presente, me acompañe en el camino. Y yo quisiera aprovechar este momento para educar en algunas devociones que muchas veces van en contra de la verdad. Padre, yo no tengo pecado mortal, pero no comulgué porque no me sentía digno o digna. Y de momento yo le pregunto a Ángel, que Ángel jamás me ha dicho esto,
Pero tú nunca me lo has dicho, para que la gente esté clara. ¿Ves? Entonces Ángel me dice, yo le digo, Ángel, pero ¿quién es digno? Si tú no tienes algún pecado mortal, ¿por qué decidiste no comulgar? Porque peleé con Ilianet antes de entrar a la misa. O con mis hijos. Mira cómo se ríe. Y como tengo un coraje en mi interior, porque me hicieron perder la paz antes de entrar en misa, por eso no comulgué. Y yo le diré, que no se lo he dicho y jamás se lo diré porque no es verdad. Eso es un ejemplo, ¿está bien? ¿Sí o no? Ángel querido, qué mal estás. Tanto tiempo en la iglesia y todavía no la conoces. Pero ciertamente jamás se lo he dicho. Esto es un ejemplo, ¿está bien? Ok. ¿Por qué? Porque nos dice la iglesia que Cristo es comulgado también porque es fortaleza en nuestro camino. El coraje en sí mismo no es pecado y quizás es pecado venial si cometemos algunas faltas de caridad. Y nosotros en la Eucaristía, al principio de la misa, el sacerdote comienza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y luego hace el saludo, como lo hace también San Pablo. El Señor esté con ustedes. Bien, la gracia de nuestro Señor, ¿se acuerdan, no? Dice, hermanos, lo que pasa es que en ese momento estamos pensando en lo que tenemos que hacer después de misa. En ese momento estamos viendo el reloj a ver cuánto el Padre se tarda en predicar. En ese momento estamos pensando en la comida que dejé en la estufa. Pero en ese momento, precisamente, hermanos, antes de celebrar ¿con qué? Con dignidad este sacramento, hagamos ¿qué? Ahora sí, ¿verdad? Cuando el perro dice macho. Hagamos ¿qué? Examen de conciencia. Y pidamos ¿qué? ¿A quién? Por todos nuestros. Entonces yo no entiendo cómo una persona seria como Ángel, que esto es un embuste, dice que por tener un pecado venial se priva del alimento del camino. Es que como quiera, Padre, yo estoy consciente de eso, pero como quiera, es algo como que en mi interior, yo no sé aquí, que no me permite. Pues eso es una inmadurez en su devoción eucarística, que hay que sanar si queremos ser realmente santos como Dios. Una persona en pecado venial hace un acto de contrición perfecto, promete al Señor intentar nunca más volver a pecar, recibe el perdón de sus pecados veniales y comulga. Porque para eso hemos venido a la Eucaristía. Si tú puedes comulgar, comulga, porque es alimento en el camino. Oye, ¿cómo usted y yo pretendemos permanecer fieles al Señor si usted mismo se está convirtiendo en juez malo de usted mismo, haciéndose que se prive de lo único que nos mantiene firmes ante la prueba, que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Padre, y con esto no me estoy metiendo con nada, con nadie, y yo respeto todas las conciencias, pero es mi deber educarlos. Yo prefiero comulgar en la boca que en la mano, porque no me siento digno y mi respuesta siempre es la misma. Y su lengua es más digna que sus manos. Usted puede sentir una devoción particular de comulgar en la boca y aquí la vamos a proteger. Pero cuando usted no pueda, la iglesia lo que le pide es comulgue en gracia de Dios. En la mano o en la lengua o en la boca, pero comulgue en gracia de Dios. Es que me da más devoción, la respeto profundamente, pero cuando la devoción hace clic con la verdad, prima siempre que la verdad. Y tenemos que madurar en nuestras devociones particulares para que nunca contradigan la verdad. Así que encontramos que en la misma liturgia de la iglesia, en su tradición eucarística, el pan de la Eucaristía, que es cuerpo y sangre de Cristo, es alimento para el que camina. Por eso el Santo Padre nos ha recordado que estamos a punto de celebrar un sínodo en Roma de la iglesia sinodal, iglesia que camina. Y en este proceso de introspección sobre nosotros mismos debemos preguntarnos, ¿cuántas veces yo, usted y yo, nos hemos privado de la Eucaristía por una mala concepción de devoción personal, no entender la misa, o por simplemente por no pedir perdón al Señor al principio de la Eucaristía para dejar que Él perdone mis pecados veniales? Sabemos, hermanos, que los pecados mortales solo se perdonan en el sacramento de la reconciliación, aunque también la iglesia recomienda para mayor tranquilidad de su conciencia que en el momento en que usted se vaya a confesar,
sacramentalmente de sus pecados mortales, que los hemos cometido todos, también confiese sus pecados veniales para mayor tranquilidad de conciencia. Así que, mis queridos hermanos, no olvidemos que la Eucaristía es el verdadero pan de los hijos, no solamente para recibir otras gracias, que lo haremos de algunas de ellas ahora, sino para mantenerse firme en el camino. Hermanos, no sea juez negativo de su propia historia. Mírese con misericordia, como el Señor le mira a usted. Número 2, ¿qué ocurre? Primero, me fortalece porque me alimenta en el camino. Encontramos un segundo efecto, probablemente el más admirable de todos ellos, y lo encontramos varias veces en el Evangelio de hoy, en esta gran solemnidad del Corpus Christi. Yo soy el pan vivo, y estoy citando ahora el Evangelio, que ha bajado del cielo. Aquí viene la gran promesa eucarística. El que coma de este pan, ¿qué? Vivirá para siempre. Por lo tanto, hay causa y efecto. Yo comulgo a Cristo porque al comulgar a Cristo, Él me regala la gran promesa, que es la vida eterna. Y ahora le voy a hablar a las personas que sí pueden comulgar sacramentalmente. Hay otras personas que por realidades particulares no lo pueden hacer. Para ellos hablaré ya mismo. Ahora le voy a hablar a las personas que no tienen ningún impedimento canónico para poder comulgar sacramentalmente. ¿Me entiende lo que le voy a decir? Sí. Si usted y yo no tenemos impedimentos canónicos, que simplemente no comulgamos porque no nos atrevemos a confesarnos con un hombre, pero sí con los psicólogos y psiquiatras con Facebook. Eso, usted sabe que yo tengo una campaña contra eso. Pero en el fondo es falta de fe. Si usted no comulga porque ha pactado con simplemente ser un católico que pudiendo comulgar sacramentalmente no lo hace, yo le invito a que se dé la oportunidad y comulgue sacramentalmente después de su confesión sacramental. Hermanos, ¿por qué? Porque el poderlo hacer y no hacerlo es, como decía el beato Carlos Manuel, tan cerca de la fuente y te mueres de sed. ¡Qué grande es el Señor! Fíjense que yo no le estoy diciendo que usted está a punto de condenarse. Eso no son palabras mías ni del Señor. Simplemente es una invitación fraternal, seducir su voluntad, porque la fuente de vida quiere llenarle de más vida. Y pudiéndolo hacer, participamos de forma plena en la comunión de la Iglesia cuando le damos la oportunidad al Espíritu Santo a hacer una nueva obra en mí. Una obra de santidad. Recuerde, hermano y hermana, que usted y yo hemos nacido para ser santos. Y la alegría humana más plena y verdadera es trabajar todos los días por la santidad. Y la santidad se alcanza necesariamente a través de la comunión con Cristo. Y si usted y yo podemos también comulgar sacramentalmente, es una obligación moral y religiosa hacerlo. Que tenga preguntas, que tenga miedo, aquí estamos para acompañarle. No tenga miedo. Le invitamos a comulgar, porque cuando usted y Cristo están unidos en el mismo cuerpo y la misma sangre, ¿qué dice el Evangelio? Yo les aseguro, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré. Y cuando comulgamos, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¡Buf! Eso le explota la cabeza a cualquiera. ¿Usted quiere vida plena? Comulgue. ¿Que tengo miedo a confesarse? El único miedo que los cristianos tenemos es a pecar. Si usted no tiene miedo para pecar, ¿cómo tiene miedo para pedir perdón? Es que ha tenido quizás una mala experiencia en la confesión con un sacerdote. Yo también tuve muchas antes de ser sacerdote. Muchísimas. Pero ningún sacerdote me quitó mi fe en la confesión. Es curioso. Porque a cualquier líder comunitario o político le puede quedar mal y usted sigue confiando en ello. De momento tiene un problema con un sacerdote, ya no quiere saber de la Iglesia Católica, ni de los curas, ni de las monjas. Hay una desproporción constante entre lo que hacemos cuando estamos heridos por algún miembro de la Iglesia que cuando estamos heridos con algún miembro de otra realidad que también necesita ser respetada en nuestra sociedad. Hermanos, que el único miedo que usted tenga sea para pecar, porque en el fondo, pudiendo hacerlo, estamos cerca de la fuente y nos moremos de sed. Y yo creo, con todo respeto, que nos convertimos en católicos raquíticos, y yo he sido muchas veces, y lo soy, y trabajo
para no ser un católico raquítico todos mis días? Cuando pudiendo tener la plenitud, me quedo simplemente con lo pequeño. Hoy es una invitación a reflexionar en mi conciencia, a querer tener la misma vida de Cristo, que el Señor le ha prometido a usted y a mí, cuando pudiendo también comulgamos sacramentalmente. Por lo tanto, la promesa eucarística primera es la salvación eterna. Usted quiere llegar al cielo, decía el beato Carlo Acutis, a quien visitaremos este verano como parte de nuestra peregrinación comunitaria. La Eucaristía es la autopista al cielo. Y mis queridos hermanos, el tercer gran efecto que quiero compartir con ustedes en esta gran fiesta del Corpus Christi es, primero, nos fortalece como alimento en el camino. Segundo, el efecto inmediato de la salvación. Y tercero, quien adora a Cristo Eucaristía, quien comulga a Cristo, vive y practica la comunión de la Iglesia. Y aquí también yo quiero catequizar en algunos de los conceptos que son importantes. Para el católico, comunión le suena a comulgar sacramentalmente solamente, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros debemos entender que ciertamente comulgar sacramentalmente le llamamos también comunión, pero no es la única comunión en la Iglesia. La comunión, más que un acto sacramental que lo incluye, por supuesto, es una actitud cristiana y una actitud social, es decir, que se manifiesta en la comunidad cristiana. Y hoy, en la gran solemnidad del Corpus Christi, también la Iglesia me invita a vivir en comunión. Y se los quiero probar sobre todo en la segunda lectura de hoy, solemnidad del Corpus Christi. Dice San Pablo a los Corintios: hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias, en forma de pregunta, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? No nos une a Cristo por medio de su sangre. Sigue diciendo San Pablo Manuel Padre Orlando. Adiós, Yanisa. Bienvenida. Después celebrando por 3 meses por Europa, Asia, América Latina, el Caribe. Bienvenida. Ah, mira Luis Javier, te estaba buscando. Ok. Muy bien, sigue diciendo. Y el pan que partimos, ¿no nos une de Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, que somos muchos, formamos ¿qué? Un solo cuerpo, porque todos comemos el mismo pan. Fíjense, hermanos, cuando nosotros decimos, es que los divorciados a casar no pueden comulgar, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo. Porque la comunión en la iglesia no es solamente sacramental. La comunión es un estilo de vida cristiano. Y quizás no se puede comulgar sacramentalmente, eso es verdad. Pero la iglesia tiene que acompañar para que todo obstáculo canónico que pueda existir en esa pareja o en esa persona pueda ser superado. Ahora bien, no solamente la comunión sacramental es la expresión de la comunión en la iglesia. Y fíjense, ¿cuáles son entonces algunas de esas actitudes que todos los que podemos comulgar sacramentalmente y los que no, debemos sí desarrollar en la iglesia? La comunión significa, entre otras cosas, que usted y yo tenemos el mismo pensar de Cristo, las mismas actitudes de Cristo, la misma forma de hablar de Cristo, la misma forma de recrear la caridad de Cristo. La comunión de la iglesia es, entre otras cosas, tener las mismas actitudes de Cristo. Y usted y yo podemos y debemos trabajar eso. Con todo respeto, vuelvo a decir, hay personas que comulgan sacramentalmente y no tienen las mismas actitudes de Cristo. Hay personas que comulgan sacramentalmente y sí las tienen. Esa es la vida idónea, perfecta, virtuosa. Hay personas que no comulgan sacramentalmente y no tienen las actitudes de Cristo. Por lo tanto, ¿en cuál de esas categorías podría entrar usted? Fíjense, hermanos, quizás usted no puede comulgar sacramentalmente, pero hoy la iglesia le invita a vivir en comunión, a tener los mismos pensamientos y sentimientos de Cristo. Por eso, en cada Eucaristía también hacemos comunión espiritual. Por eso en el sagrario de nuestra parroquia hay 2 corazones fundidos en el sagrario, el de María y en el de Jesús, que ahí se explicita de alguna forma gráfica e icónica lo que la iglesia busca en esa comunión espiritual, que su corazón y el de Cristo sean ¿qué? Uno.
Y quizás no puedo comulgar sacramentalmente, pero en su vida usted está manifestando la belleza de un Cristo resucitado con sus pensamientos, palabras y acciones. Viva Jesucristo, porque en esa comunión espiritual el Señor, no lo dude, abrirá caminos extraordinarios de salvación también para usted. Por eso, queridos hermanos, y lo que estoy diciendo no va en contra de la tradición de la iglesia. Y lo que estoy diciendo tampoco significa que usted y yo tengamos la obligación de que si tenemos un impedimento canónico, que tenemos que buscar ayuda de los pastores de la iglesia para vencer el impedimento canónico. Sí, hay que hacer todo el esfuerzo humano y legítimo para ello. Pero mientras eso ocurre, usted siéntase parte de la iglesia. Porque Cristo Eucaristía es para usted también. Es camino de salvación para usted. Es vida y vida en abundancia también. Para ti y para todos. Así que, mis queridos hermanos, la fiesta eucarística es una invitación a la comunión. A la comunión con el Santo Padre, el Papa Francisco, que es el pastor de la Iglesia Universal, que es el vicario de Cristo. Oye, ¿cuántos hermanos no comulgan sacramentalmente y cada vez que tienen la oportunidad le tiran al Santo Padre, el Papa Francisco? ¿Eso no es ejemplo de comunión? ¿Eso no es ejemplo de santidad? Porque el Papa se llama el Papa Francisco. Me guste o no me guste, a mí me encanta el Papa Francisco. Fíjense, la comunión también se realiza en las pastores de la iglesia. Nos pueden gustar o no gustar los obispos. ¿A usted se ha preguntado si a mí me gusta como usted? Y ahora sí, yo le quiero mucho. Yo espero que usted me quiera también. Pero es que la comunión va más allá de si me gusta o no me gusta su personalidad. Si me gusta o no me gustan las cosas que dice. La comunión es una actitud de Cristo en lo esencial. No necesariamente en lo particular. En lo esencial. Padre, ¿en dónde está lo esencial en la iglesia? En el credo. Reza el credo. Ahí el Señor nos pide comunión en lo esencial. Luego, usted ora levantando las manos o con las manitos así. Usted ore como le dé la gana, pero ore. Comulga de rodillas o de pie. Usted comulga en gracia de Dios, que eso es lo esencial. O de pie o de rodillas, pero siempre en gracia de Dios. Y respete al que no haga lo mismo que usted. Eso es vivir en la comunión. Cuando nos perdemos en lo accidental, entonces comienza la desunión en la iglesia. Cuando entonces buscamos lo fundamental, entonces vemos los efectos gloriosos de la comunión de Cristo. Y lo importante es que en esa comunión, Cristo mismo viva en medio de la comunidad. Así que, mis queridos hermanos, la fiesta del Corpus Christi no es solamente para dar gracias y recordar el misterio. La fiesta del Cristo para convertir nuestra historia y nuestra vida personal. Y cuando nos dejamos convertir nuestra historia y nuestra vida personal, entonces podríamos decir como el Santo Padre Juan Pablo II, que somos almas eucarísticas. Así sea.